TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Bienvenidos amigos televidentes, soy Carlos Rabascal y damos inicio en este domingo 19 de agosto a Pulso Político. Advierto que estamos grabando jueves 16 de agosto, gracias por el soplo a través del apuntador. En este jueves 16 de agosto se dio algo que fue para mí histórico por el evento en sí, de una decisión de un país pequeño, por cierto, sudamericano, y si usted no se ha enterado, el nuestro, Ecuador, donde el Ecuador, nuestro país, extiende el asilo diplomático a Julian Assange. Ya de por sí, el mundo estaba esperando la resolución del Ecuador y había generado tremenda expectativa. Esto ha generado reacciones a nivel local e internacional. El tema es la advertencia que el día miércoles 15 de agosto hiciera el Reino Unido a la República del Ecuador. ¿En qué sentido? En el sentido de advertir al país que en caso de que no entregase a Julian Assange, es decir, las autoridades policiales del Reino Unido, irrumpirían en la delegación diplomática a efecto de hacer, según ellos, respetar las leyes internas del Reino Unido. Bueno, este evento coyuntural se da en este momento. Nosotros habíamos previsto analizar el día de hoy los 5 años y pico del gobierno nacional, y lo vamos a hacer. Pero no podemos iniciar este programa sin analizar este tema. ¿Qué significa para el Ecuador esta decisión histórica, por un lado? ¿Qué significa para Latinoamérica? ¿Y qué efectos podría tener para el Ecuador esta decisión? Para esto hemos invitado al ex canciller de la República del Ecuador y hoy secretario nacional de Desarrollo y Planificación, el doctor Fander Falconi, a quien le doy la bienvenida. Doctor Falconi, señor secretario nacional, muy buenos días. Carlos, buenos días. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias, señor secretario. Con esta introducción, quisiera, doctor Falconi, que veamos lo que pasó el día de hoy temprano, es decir, hoy jueves 16 de agosto, repito, estamos grabando este programa 16 de agosto. Por tanto, entre hoy jueves 16 de agosto al domingo que se transmite este programa a las 9 de la mañana, podría pasar cualquier cosa en el sentido de que el Reino Unido haga cumplir con esta advertencia que dio el miércoles 15 durante la tarde. Veamos las declaraciones en la rueda de prensa el día de hoy del señor canciller economista Ricardo Patiño, en el que comunica oficialmente la resolución del gobierno ecuatoriano. Veamos. La ayuda en memoria entregada oficialmente a nuestra Cancillería por el encargado de negocios de la Embajada del Reino Unido en Quito se expresaba en estos términos, abro comillas: deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la Embajada. Y esta segunda parte, que es más grave: sinceramente, esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange en base a la solicitud presentada al señor presidente de la República mediante comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio del 2012 y complementada mediante comunicación del 25 de junio del 2012. Bueno, estas fueron las declaraciones del señor canciller de la República del Ecuador, el economista Ricardo Patiño, el día de hoy, en la mañana, a las 7 de la mañana, jueves 16 de agosto, repito, estamos grabando, en relación
al comunicado oficial de extender el asilo diplomático, dijo, a Julian Assange. Y voy directamente entonces con Fander Falconi, secretario nacional de Desarrollo y Planificación y ex canciller de la República del Ecuador. Esta decisión soberana, por cierto, del gobierno nacional de extender el asilo diplomático a Julian Assange, ¿afectan las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, señor secretario? Carlos, la decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar el asilo diplomático al señor Assange refleja el compromiso del gobierno del Ecuador con los derechos humanos, con la libertad de expresión y también con un principio consagrado en el derecho internacional, que es el derecho al asilo cuando hay situaciones como las que se han presentado en el caso del señor Assange. En ese sentido, yo creo que el Ecuador ha hecho valer sus principios de relaciones internacionales que están consagradas en la Constitución de la República. Recordemos que la Constitución tiene un acápite de principios de relaciones internacionales que se basan en que el Ecuador es un país de paz, por ejemplo, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en respeto a tener una convivencia pacífica, pero también en hacer respetar el derecho internacional. Las leyes internas, también como la Ley Orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriano, garantiza el asilo y el refugio. El caso fue estudiado, fue analizado, fue ponderado por las autoridades ecuatorianas, en este caso por el jefe de la diplomacia, de acuerdo a nuestra Constitución, que es el presidente de la República, por quien lo ejecuta, que es el canciller de la República, y finalmente se llega a tomar una decisión de orden político y ético, que es otorgarle el asilo al señor Assange. Ahora, se decía que esto era una crónica de un asilo anunciado. Nosotros en Pulso Político hicimos 2 programas especiales sobre el tema de Julian Assange y también en lo personal escribí 6 artículos sobre el tema. Pero, ¿qué evidencia lo expuesto por Julian Assange ante el mundo? Yo creo que evidencia la posibilidad de procesar desde lo interno un caso que no lo generó ni lo buscó el gobierno del Ecuador. Recordemos que el señor Assange se refugia en la Embajada Ecuatoriana en Londres ante la eminente persecución desde su punto de vista política que se realizaba en ese momento. El gobierno del Ecuador analiza, pondera el caso y toma una decisión. Y creo que esta decisión debe ser respetada por la comunidad internacional. Ciertamente estamos hoy evaluando, porque la decisión se tomó hace apenas algunas horas, tiene que ser respetada por la comunidad internacional y en el caso del gobierno de Gran Bretaña me parece que debe otorgar necesariamente un salvoconducto porque esa sería la forma de resolverlo en términos políticos y en términos éticos. Pero sin embargo de aquello, el señor secretario y ex canciller del Ecuador, el día miércoles 15 de agosto se le entregó al Ecuador una ayuda a memoria cuya traducción la tengo aquí, y en el que el Reino Unido es muy claro, y me permito leer textualmente. Dice, debemos reiterar que consideramos el uso continuo de instalaciones diplomáticas de esta manera incompatible con la Convención de Viena e insostenible, y que ya hemos dejado en claro serias implicaciones para nuestras relaciones diplomáticas. Es decir, están argumentando que el señor Assange ha cometido un delito común y que para aquello no funciona la Convención de Viena en términos de asilo diplomático. Bueno, eso está siendo ventilado por las Cortes y por la justicia. Y en uno de los puntos claves del comunicado de la Cancillería ecuatoriana decía que eso no exime a que haya responsabilidad de una investigación sobre ese tema. Pero el hecho es otro. El hecho es que el señor Assange pide un asilo político a las autoridades ecuatorianas y se lo resuelve bajo la lógica de derecho y bajo la lógica de Convención de Viena, en donde está asegurado plenamente el refugio y el asilo, lo cual incluso en otras ocasiones ha sido interpuesto por el propio gobierno británico. Es decir, aquí estaríamos ante un caso claro de doble moral. Creo que hay que tener claridad, Carlos, de que hay un distinto orden internacional en el mundo vigente. Se terminaron los colonialismos, se terminaron estas imposiciones unívocas, estamos bajo la construcción de un mundo diferente donde cada país tiene soberanía y tiene la posibilidad de ejercer las soberanías en su acepción más amplia, en plural, en los distintos ámbitos que lo compete. El gobierno del Ecuador ha hecho uso de esa soberanía para otorgarle el asilo al señor Assange y evidentemente desde el punto de vista político y ético me parece que lo que le corresponde ahora al gobierno británico es en otorgar ese salvoconducto. Ahora, yo inicié el programa diciendo que era una decisión de carácter histórico. Le pregunto a usted, señor secretario, ¿por qué sería una decisión de carácter histórico? Porque este caso ha convocado y ha suscitado un interés global. Recordemos que por qué se produce
este efecto mediático por la revelación de los cables llamados de los Wikileaks, que finalmente eran los cables ciertamente sustraídos o perdidos bajo la cadena de custodia, que reflejaba un conjunto de comportamientos que a todo el mundo nos llamó la atención respecto a la diplomacia norteamericana. Injerencia en algunos países en forma clara en los aspectos políticos, comerciales, militares, en los aspectos geopolíticos, que fueron develados y traslucidos en estos cables. Y creo que lo que se hizo por parte de quien en este caso generó la información global es develar un punto de inflexión de lo que muchos autores en el mundo vienen sosteniendo, que es una especie de imperio en decadencia, lo que ocurre en el caso de los Estados Unidos. De hecho, hay grandes intelectuales como Chomsky, Petras, o cineastas como Oliver Stone, que han acuñado esta idea de imperio en decadencia para indicar que el hegemón ha perdido esa potencia que tenía después de la posguerra. Es decir, y eso tiene muchos defectos, digamos. Hay autores como Wallerstein que dicen que estamos bajo la lógica de un mundo multipolar, que los Estados Unidos comenzó a perder peso geopolítico después de la guerra de Vietnam, después de la caída del muro, paradójicamente, y eso se refleja en los aspectos políticos comerciales. Ese mundo cambió, es un mundo ahora diverso, donde hay actores emergentes, como el caso de China, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, los llamados países emergentes que están acuñados bajo la lógica de los BRICS, y esto plantea un distinto orden internacional, pero parece que las superpotencias no asumen, no asimilan estos cambios geopolíticos y perduran en esta idea de mantener dominios comerciales, políticos y militares. Y en esos cambios geopolíticos evidentemente también está Latinoamérica. Y digo está evidentemente Latinoamérica porque voy a citar algo de la ayuda a memoria que fue entregada al gobierno ecuatoriano y para preguntarle luego por Latinoamérica. Dice, que ya lo leyó el señor canciller economista Ricardo Patiño, deben estar conscientes, dice la ayuda a memoria, de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones de la embajada. Nos permitiría arrestarlo en las instalaciones de la embajada. Sinceramente, continúa la ayuda a memoria entregada por el Reino Unido al gobierno del Ecuador. Sinceramente, esperamos no tener que llegar a este punto. Pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. ¿Qué ruta estará abierta para nosotros, Reino Unido? La de irrumpir a la delegación diplomática para proceder al arresto de Julian Assange. Esta declaración de esta ayuda a memoria fue entregada antes de la decisión del gobierno ecuatoriano. En este sentido, hoy que ya el asilo fue otorgado, ¿el Reino Unido podría mantener esta argumentación? Yo creo que esa declaración a la cual usted está haciendo alusión constituye una flagrante violación a los derechos soberanos de una nación. Es decir, no se puede esgrimir primero una ley interna para solventar temas de derecho internacional donde el propio Reino Unido ha acogido la figura del asilo político. Segundo, refleja una prepotencia en el trato de las relaciones internacionales. Por eso le decía que no está en la lógica de la construcción de un mundo diferente, sino que estamos todavía en un mundo donde al parecer en las cabezas de algunas personas esto sigue siendo un territorio de una gran potencia con muchas colonias alrededor del mundo. El mundo ha cambiado y los países tienen la oportunidad y la posibilidad y además soberanamente de resolver sus problemas internos. El Ecuador, haciendo uso de sus instrumentos nacionales e internacionales, toma una decisión y recibe una amenaza antes de que se tome la decisión. Y creo que aquí vendría el otro elemento de complemento de mi respuesta. El Ecuador ha tomado una decisión independientemente incluso de la presión que sufrió al tener este comunicado, que desde mi punto de vista constituye, y le repito, una flagrante violación a los derechos y a la soberanía de un pueblo. Ahora, ¿qué efecto tendría en caso que el Reino Unido actúe como lo está diciendo, irrumpa la delegación diplomática, arreste al señor Assange? ¿Qué reacción o qué efectos tendría? Uno, para el Ecuador, y dos, para el propio Reino Unido. Y otro tema, ¿cuál sería la reacción de los países latinoamericanos como aglutinados en UNASUR? Bueno, primero yo creo que justamente usted que mencionó UNASUR, uno de los principios que se
que se logró colocar en el contexto de las discusiones de UNASUR, cuando usted recuerde, los Estados Unidos hizo el convenio de cooperación militar para instalar bases militares en la República de Colombia. Hubo una resolución de UNASUR en Argentina donde se le proyecta a UNASUR y a los 12 países que conforman UNASUR como una región de paz, que eso es un precepto constitucional que está vigente en la Constitución ecuatoriana, es decir, proyectarle como una región de paz. Esto quiere decir que nosotros no permitimos la injerencia de terceros países, pero tampoco en nuestra óptica de estratégicos está buscar litigio con ningún país. América Latina está logrando cambios sustantivos por primera vez en su historia, cambios maravillosos, donde pone como énfasis la lucha contra la pobreza y la lucha contra la inequidad de toda índole. Vamos a tratar en el segundo bloque. Así es. Entonces, creo que el punto clave aquí es el reconocimiento de que nosotros somos una región de paz, es decir, no vamos a actuar bajo la lógica militar, bajo la lógica prepotente. Hay una posibilidad, bajo el supuesto no consentido de que se irrumpa la Embajada del Ecuador, que no creo que vaya a pasar, porque eso tendría unas enormes consecuencias y fundamentalmente consecuencias funestas para la propia Inglaterra. ¿Tendría consecuencias para Inglaterra, para el Reino Unido? ¿Pero de qué carácter? O sea, diplomático, básicamente. Porque quiere decir que cualquier país luego puede utilizar el mismo argumento para irrumpir cualquier embajada británica en cualquier lugar del planeta. Entonces me parece que eso sería un precedente nefasto. ¿Pero quién sería el llamado a sancionar un acto de esa naturaleza? ¿Naciones Unidas? En este caso tendría que ser trasladado al seno de Naciones Unidas un problema como el que está. Pero yo creo que como comunidad internacional, como aspectos que nos congregan bajo una lógica de principios de vigencia de los derechos humanos de las personas, de los colectivos, creo que esto no debería pasar. Y bajo la lógica de los organismos multilaterales que nos cobijan a los latinoamericanos, yo estoy convencido, Carlos, de que va a haber un pronunciamiento categórico y fuerte impidiendo, claro, del concierto internacional, en este caso de UNASUR, de la Organización de Estados Americanos y de la propia ALBA, ratificando y solventando la posición del Ecuador y rechazando este tipo de amenazas externas. Lo preocupante sería que Naciones Unidas no se pronuncie en ese sentido. Ahora, pero hay otros efectos, señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo, que podría hacer, y muchos diplomáticos dicen, y algunos analistas incluso dicen, es que entre los países no hay amistad, entre los países hay intereses. Y una decisión como la que ha tomado el Ecuador podría perjudicar los intereses ecuatorianos en momentos claves, cuando se están negociando, o se está negociando, el acuerdo comercial para el desarrollo con la Unión Europea. Bueno, Inglaterra no es parte de la Unión Europea, como usted conoce perfectamente, pero independientemente de eso, el Ecuador ha esgrimido en forma muy clara su posición frente al tema comercial con la Unión Europea. Nosotros tenemos un comercio con la Unión Europea, está ahí, es vigente, es importante en la medida que comerciamos entre el 12 y el 15% de nuestra balanza comercial a Europa. Se han planteado cuáles son los elementos sustantivos que deben componer un acuerdo del comercio para el desarrollo. El presidente ha sido bastante claro que no vamos a ir hacia tratados de libre comercio que impliquen la renuncia de las líneas rojas de nuestra Constitución o aspectos sensibles como el tratamiento a propiedad intelectual o el tratamiento a productos sensibles o aspectos que están relacionados con el menoscabo de las capacidades de decisión respecto a temas como fundamentales como inversión o compras públicas. Es decir, está clarificado el panorama sobre el cual se quiere negociar con la Unión Europea. Por cierto, hay que recordar que la negociación con la Unión Europea empezó siendo un acuerdo de bloque, de comunidad andina frente a la Unión Europea. Bolivia se salió de la negociación, Ecuador luego se salió de la negociación por el litigio del banano y terminó siendo compuesto bajo esta figura del acuerdo multipartes que finalmente implicó la firma y la suscripción por parte de Colombia y Perú de un convencional y tradicional tratado de libre comercio. Todos los países que se han desarrollado han tenido elementos proteccionistas en su desarrollo, incluso la propia Inglaterra. Y de hecho hay muchísima literatura teórica donde con políticas fuertes proteccionistas los países han logrado desarrollarse. Por eso no es que estamos en contra de ningún tipo de mercado, el mercado es una institución social vigente
Pero lo que sí estamos rechazando son los tratados de libre comercio en su forma convencional. Okay. Entonces no tendría por qué afectar. A criterio suyo, esto no afectaría a la negociación con el acuerdo con la Unión Europea en cuanto al acuerdo comercial. Sí, una eventual vuelta a sentarse en la mesa no tendría por qué ser afectada por una decisión soberana de un país, en este caso como el Ecuador. Pero queda otro tema pendiente, se extiende el asilo, pero el Reino Unido no emite el salvoconducto. Así es. Hay la posibilidad de que ocurra eso. Eso desde mi punto de vista, por eso al inicio de la entrevista yo le señalaba que aquí estamos bajo un dilema ético-político, porque creo que el Reino Unido debe finalmente suscribir ese salvoconducto, pero también hay la opción de que no lo haga. En ese caso el tema se prorrogaría indefinidamente con lamentables consecuencias desde el lado político, desde mi punto de vista. Pero internamente también podría surgir la suspicacia, señor secretario, en el sentido de que Reino Unido, al no emitir el salvoconducto, no estaría violentando nada, porque es decisión soberana también del Reino Unido, tal cual como hizo el Ecuador, cuando le otorgaron el asilo político a los señores Pérez y Ecuador no extendió el salvoconducto. Yo creo que hay un punto importante para tratar de contestar en forma más adecuada su interrogante. Yo creo que desde enero de 2007 la política exterior ecuatoriana y en general la estrategia de política pública en el Ecuador cambió notablemente. Ya no tenemos un gobierno entreguista, ya no tenemos un gobierno que cedió una parte de su territorio, en este caso la base de Manta, a una potencia extranjera, que había sujeción a las políticas que dictaminaban los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que ordenaban aquí programas de ajuste estructural con lamentables consecuencias en términos de reducción de pobreza, inequidad y brechas sociales. Creo que hay la recuperación de una soberanía en términos plenos y el gobierno ecuatoriano está ejerciendo esa soberanía en los distintos aspectos de comercio, financieros, geopolíticos e incluso militares. Pero en ese sentido, entonces su respuesta me estaría haciendo concluir que ni el Ecuador tenía la obligación de emitir el salvoconducto en el caso de los hermanos Pérez, ni el Reino Unido tendría la obligación de emitir el salvoconducto en el caso de Julian Assange. Obligación no la tiene, pero me parece que es un dilema político y ético. O sea, si el Reino Unido quiere prorrogar una situación así, evidentemente puede prolongarse en forma indefinida. Pero creo que desde el lado de la ética y desde el lado de la justicia, me parece que debería emitir ese salvoconducto y terminar de una vez por todas este impasse que no lo ha generado el gobierno del Ecuador. O sea, el gobierno del Ecuador lo único que hizo es recibir a una persona que estaba perseguida desde el lado político, que tiene un litigio de otra índole, que no lo ha cerrado, y eso el canciller fue bastante explícito en su comunicado. No, y a mí lo que sí me queda claro, señor secretario y amigos televidentes, es que el caso Assange no se lo puede analizar tan solo desde la óptica del asilo, sino de la óptica de lo que se visibilizó con estas malas prácticas de naciones, gobiernos, corporaciones, políticos y también empresarios. No solo de derecha, sino también algunos, por cierto, de izquierda. Bajo esa óptica hay que analizarlo realmente para poder contextualizar lo que ha pasado en el caso Assange. Una primera pausa, señor secretario, y ya volvemos con el desarrollo entonces de la evaluación de los 5 años de gobierno de Rafael Correa Delgado. Recordamos, amigos televidentes, que estamos con el señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo, el doctor Fander Falconi, y ex canciller de la República de Ecuador. En el primer bloque tratamos la situación de la crisis diplomática, el caso de Julian Assange, y ahora vamos a tratar el tema del crecimiento económico del país, una de las principales fortalezas que muestra el gobierno nacional, y la idea es analizar este crecimiento que tan sustentable es en el tiempo, por un lado, y por otro lado, otra de las fortalezas que el gobierno nacional muestra durante estos 5 años es el tema de la redistribución de los recursos, algunos lo llaman de la riqueza. Veamos entonces el reportaje que nos ha preparado Mariuxi Rodríguez y regresamos de inmediato a desarrollar la temática. Según el informe a la Nación del pasado 10 de agosto y pese al entorno desfavorable del mercado europeo y de los Estados Unidos, la economía del Ecuador creció al 4.8% en el primer trimestre del 2012. A diferencia de otros países en América Latina que han decrecido, ha estado menos del 2, menos del 3, menos del 1,
nosotros hemos crecido. Estamos hablando de un crecimiento el año 2012 bastante inferior al que tuvimos en el 2011. Las cifras, el cálculo oficial lo pone entre 4 y 5% de crecimiento en el presente año. Hay cifras internacionales que lo ponen por debajo del 4%. No estamos totalmente seguros de que sean reales totalmente las cifras, pero sí en un 98-99%. Este crecimiento, que ha visto una evolución sinuosa en estos últimos años, ha sido dinamizado gracias a los precios del petróleo. Un gasto que pudo hacerse en particular por un precio del petróleo muy elevado, pero en una gran parte por las exportaciones no petroleras y la recaudación efectiva de impuestos. El sector económico que más aportó al crecimiento de la economía fue la construcción. Pero dentro de la construcción, incluso más importante es la vivienda, y la vivienda por el cambio de 180 grados en la política del IES, con la creación del banco del IES, o sea, del BIES. Uno de los motivos que causa polémica en el manejo económico del país es la cantidad de bonos que han sido entregados. Son más de 1.2 millones de madres de familia que los reciben. En bonos de la vivienda se ha invertido más de 1.075 millones de dólares. Este rato el gobierno, porque ha tenido posibilidades, ha dado estos bonos. Indiscutiblemente también es por el precio del petróleo, ¿no? Bonos de desarrollo humano han significado una mayor profundización del consumo de hogares. Usted me decía con justa razón, no redita, no tiene ninguna tasa interna de retorno, no le da ninguna utilidad. Sí tenemos una gran utilidad a través de la parte social. Además, que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Alberto Moreno, resaltó los avances del Ecuador en el crecimiento de la economía, la disminución del desempleo, la reducción sostenida de la tasa de la pobreza. Del año 2010 se veía que el crecimiento no venía acompañado por la creación de empleo. Eso se ha dado vuelta, digamos, en los últimos 12, 16 meses. El Ecuador creció en 60.000 millones de dólares. Eso tiene que haber repercutido en los índices de bajar la pobreza, de crecer el buen vivir. Este incremento del gasto público genera preocupación en varios sectores, ya que piensan que la liquidez del país está en peligro. Me preocupa que hay una tendencia hacia una desaceleración y sería bien el gobierno en poner en marcha políticas públicas que dinamicen la inversión privada. Y eso es, creo yo, lo que está faltando en el esquema de crecimiento económico del país. Se den más facilidades a la inversión. Creemos que eso falta un poco para que no se vea solamente que el Estado es el que está dando empleo, sino también el sector privado. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, Mariuxi Rodríguez, por este reportaje. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo de esta temática, el crecimiento económico, señor secretario. Definitivamente, el crecimiento económico y el desarrollo social son dos caras de una misma moneda. El tema es que el crecimiento económico apuntale en un desarrollo social para ahí sí poder decir que ha existido una gran redistribución de los recursos a nivel de la nación ecuatoriana. Ahora bien, este crecimiento económico o este modelo ecuatoriano ha sido muy halagado internacionalmente por intelectuales, por economistas, etc. Incluso por la CEPAL, lo pone como ejemplo. Pero al interior del país existen unas grandes dudas sobre qué tan sustentable es este modelo del Ecuador. Porque dicen, es que nos seguimos apuntalando en el único recurso que tenemos, que se llama petróleo. Precios elevados del petróleo. ¿Qué significa? Tenemos petróleo, nos estamos beneficiando del precio del petróleo, pero también, por otro lado, no hemos sabido desarrollar, todavía por lo menos, la industria petrolera. Este modelo es tan débil, que depende solo del petróleo, señor secretario. Bueno, primero déjeme hacer un breve comentario de lo que escuché. Decía, las cifras no son reales, pero hay una certeza del 98 al 99%, o sea, una cosa que no se puede entender. A ver, tratemos de contextualizar un poquito con algunos datos duros de lo que ha significado la estrategia de desarrollo ecuatoriano. En el año 2011, la economía del Ecuador, medida convencionalmente por el Producto Interno Bruto, creció 2011. al 7.8%. De acuerdo a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este fue el tercer mejor crecimiento en América Latina.
Este crecimiento, y eso es lo interesante en el caso del Ecuador, va aparejado con reducciones notables en términos de pobreza y en términos de inequidad. Si me permite, voy a ir desarrollando un poco los dos temas. Si uno hace la comparación de la pobreza medida por ingresos, sabemos que hay varias formas de medir la pobreza, por necesidades básicas insatisfechas, que quizás es la forma más estructural, o cómo nos sentimos frente a una realidad determinada, que puede ser una pobreza subjetiva. Pero si tomamos en cuenta la pobreza medida por ingresos y hacemos una comparación entre diciembre del 2006 y diciembre del 2011, la pobreza en el Ecuador se reduce en 9 puntos porcentuales. En el caso de la inequidad, que mide las brechas distributivas, es decir, la concentración del ingreso, y sabemos que esta es una de las características definitorias de América Latina, las polaridades. En América Latina está el hombre más rico del planeta, el señor Slim, pero también subsisten los más pobres del planeta. Entonces, una política pública activa tiene que tender a reducir brechas y a generar sociedades mucho más inclusivas. Esto se mide convencionalmente por el coeficiente de Gini. En el caso del Ecuador hay una caída de 7 puntos en la inequidad medida por el coeficiente de Gini. En otras palabras, hemos tenido una economía que ha tenido una alta tasa de crecimiento económico y ha logrado logros significativos en materia redistributiva. Pensemos, Carlos, que el crecimiento no es un fin, el crecimiento es un medio para alcanzar algo que pueda ser catalogado como desarrollo o, como decimos los ecuatorianos, el ansia de vivir bien o el buen vivir, que sería nuestro fin. Para alcanzar el buen vivir, primero tenemos que eliminar la pobreza. El crecimiento nos permite hacer eso. Puede haber pautas de crecimiento que son absolutamente inequitativos. Y de hecho, en la historia de América Latina hay muchos países que han crecido, pero no necesariamente se han desarrollado. Incluso podríamos volver atrás en el caso ecuatoriano y recordar lo que sucedió en los años 70 durante la bonanza petrolera, cuando la economía ecuatoriana creció a una tasa promedio del 8% anual en esa década. Pero no necesariamente eso se tradujo en desarrollo. Entonces, el crecimiento es una magnífica herramienta cuando va acompañado de procesos redistributivos. Y lo que observamos en el caso del Ecuador es que el crecimiento ha sido redistributivo. Pero adicionalmente, y esto es muy importante situarlo en forma adecuada, ese crecimiento se da en un contexto de crisis internacional del capitalismo central, que para todos ha sido conocido que es quizás la crisis más aguda desde la gran recesión de los años 29. Esto a los países de América Latina nos ha perjudicado por varias vías. Primero, caída de precios de algunos de los commodities o de algunos de los bienes y servicios que nosotros exportamos, que son básicamente, como sabemos, productos primarios con poca especialización, poca generación de valor agregado. Segundo, cierre de las fuentes de financiamiento. Tercero, caída de las remesas de nuestros migrantes. En un contexto así nos hemos sabido desenvolver en forma adecuada y por eso la estrategia de desarrollo ecuatoriana ha sido tan bien ponderada. Para eso, una herramienta fundamental ha sido contar con el dinamismo de la inversión privada y de la inversión pública. El Banco Central del Ecuador hizo una descomposición del crecimiento macroeconómico del Ecuador en el año 2011 de este 7.8% y llega a algunas conclusiones bastante determinantes. Primero, ese crecimiento se produce fundamentalmente por el impulso que tiene el consumo interno de los hogares. Segundo, se produce por la inversión pública, pero también por la inversión privada, porque finalmente quien hace las carreteras, quien hace las hidroeléctricas, son inversionistas privados, constructores privados. Y aquí otro tema que sí me gustaría destacar, Carlos, es el rol importante que tiene la inversión pública, sin duda alguna. En un país donde hubo ralentización de los aspectos de creación de productividad sistémica, de competitividad en la economía, el momento que se tiene un ambicioso programa de inversiones, que en el caso del Ecuador pasa del 2 al 8%, en términos de la inversión relacionada con el Producto Interno Bruto entre el 2006 y el 2011, de hecho es el país que más está invirtiendo en términos relativos. Esa inversión se canaliza fundamentalmente hacia aspectos de infraestructura, pero también de construcciones de capacidades humanas. Esto quiere decir que estamos sembrando el futuro, que estamos alimentando el futuro cuando estamos invirtiendo en educación y salud, que es fundamental para lograr construir capacidades humanas. Ahora, yo tengo varias inquietudes al respecto, señor secretario. Usted hablaba de que hubo una reducción de la pobreza y el señor presidente de la República en el informe de agosto 10 mencionó que la pobreza se redujo en 1.500.000 personas, es decir, 1.500.000 personas, dijo el presidente de la República, lo estoy citando textualmente en el informe de la Nación.
de la pobreza, lo que significa más de 300.000 hogares. Pero usted hizo un análisis en función de dos elementos. El uno, el tema del coeficiente de Gini, y el otro, el tema del nivel de ingreso. Pero también mencionó el tema de las necesidades básicas insatisfechas, como a veces los analistas ya hablan de NBI, necesidades básicas insatisfechas. Eso ya es un tema más estructural. Si bien salen estas personas, y la estadística lo demuestran, 1.500.000 personas en la pobreza, comparados ya, contrastados contra las necesidades básicas insatisfechas, ¿cómo estamos? Porque También, ahí tenemos un tema estructural. Es un tema estructural, pero en el caso del Ecuador, y eso nos permitimos hacer una rueda de prensa recientemente con el exdirector del INEC, porque lamentablemente renunció porque va a hacer una especialización doctoral. En la última rueda de prensa con el director del INEC justamente destacábamos que en el caso del Ecuador también hay una caída de la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas. Y esto es muy importante porque ciertamente el NBI, en forma mucho más técnica, mide la carencia o una necesidad de los hogares. Pero ahí está la calidad de vida. Ahí está la calidad de vida. Entonces quiere decir que la estrategia del Ecuador está siendo plausible, está logrando no solo crecimiento, es decir, expansión del sistema, del aparato productivo, sino también está generando redistribución. Y podríamos datar con otro elemento que no quisiera que se me vaya de lado. ¿Cuál es ese elemento? Ese elemento es la reducción también del desempleo en el caso del Ecuador. Este momento en el Ecuador tenemos la tasa de desempleo más baja de América Latina, Carlos. Estamos hablando de una tasa de desempleo en relación a la población económicamente activa del 4.1%. En el caso del subempleo urbano hay una caída de 10 puntos porcentuales entre junio del 2007 y junio del 2012. Es decir, estos son los últimos datos que provienen de la encuesta nacional de desempleo que emite el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El desempleo en el caso del Ecuador urbano, estoy situándome en el tema urbano, cae del 52 al 42%. Y la ocupación plena en el caso del Ecuador, por primera vez rebasa al subempleo. Es decir, es una economía que también está, y eso lo reconocía el propio Walter Spurrier en la toma que se presentó antes de este bloque de entrevista, en el reportaje. Sí, ahora bien, pero estas disminuciones de pobreza, ¿qué tanto es en lo urbano? ¿Y qué tanto nos quedan debiendo la gestión gubernamental en lo rural, señor secretario? Porque el propio presidente ha sido crítico en ese sentido en cuanto a la gestión relativo a lo rural. Los dos son sólidos, digamos, cuando son estadísticamente significativos, como se dice en estadística. Es decir, hay unas reducciones notables tanto en el tema urbano como en el tema rural. Y en el tema rural la caída es mayor, Carlos. La caída entre diciembre del 2006 y junio del 2012, la pobreza rural cae del 60 al 45%, es decir, hay una caída de 15 puntos, que es superior a la media urbano-rural que yo le mencionaba de los 9 puntos que le había indicado. Es decir, la caída más sustantiva se da justamente en el sector rural. Y esto es lógico, digamos, advertirlo, porque el programa de inversiones, el concatenamiento económico, tiene una proyección muy fuerte en el sector rural, donde se están generando muchísimas capacidades de infraestructura. Y estas son buenas noticias. Ahora, no podemos hablar de desarrollo social como consecuencia del crecimiento económico, que ha sido bastante bueno para el Ecuador, si no tratamos el famoso IDH, Indicador de Desarrollo Humano, que tiene que ver con acceso a oportunidades. Y hablemos entonces de educación, de salud y de trabajo. Así es. Y de vivienda, evidentemente. Exactamente. Justamente lea las críticas más teóricas que se hace y empíricas, ciertamente, a la medición del bienestar asociado al Producto Interno Bruto, es que el Producto Interno Bruto mide expansión. Usted sabe que yo tengo una especialidad en medio ambiente, y hay no solo críticas desde el lado que el Producto Interno Bruto no considera los aspectos distributivos, sino que omite lo que se llaman las externalidades sociales y ambientales, los pasivos ambientales. Una economía puede estar creciendo a tasas sumamente altas a costa incluso de degradar sus recursos naturales. Hay una crítica también que se levanta desde la posición ecológica, que es que el Producto Interno Bruto no considera los llamados gastos defensivos, es decir, por ejemplo, una campaña contra el tabaquismo. Eso se suma en términos del Producto Interno Bruto cuando algunos autores dicen que se debería restar.
Entonces hay críticas a la llamada contabilidad macroeconómica convencional y por eso surgen otro tipo de indicadores como el IDH, el Índice de Desarrollo Humano promovido por Naciones Unidas, que intenta acoplar de mejor manera una síntesis de los indicadores de bienestar. Entonces incorpora el Producto Interno Bruto per cápita, la escolaridad y la esperanza de vida. Entonces forma un índice compuesto. Y en el caso del Ecuador también hay una mejora sustantiva en los puestos que se mide en el IDH que emite Naciones Unidas año a año. Ahora, pero bien, el Ecuador ha crecido en términos de Producto Interno Bruto, el Ecuador ha crecido en términos de inversión en la parte social, en salud y en educación. Evidentemente no solo se ha beneficiado con altos precios del petróleo, sino también con algo novedoso, nuevos contratos, con la nueva participación de redistribución de los ingresos petroleros. Pero hay mucha crítica todavía, señor secretario, a la calidad de ese gasto y específicamente en el tema de salud. Es decir, sí, al gobierno se le reconoce toda esta inversión, pero todavía, no se le reconoce todavía la eficiencia de la inversión en términos de calidad de servicio. Así es, yo creo que hay que ir mejorando y quien ha puesto siempre los dedos sobre las llagas ha sido el propio presidente de la República cuando hemos tenido que ser autocríticos frente a algún elemento de política pública. Pero también hay buenas noticias y creo que eso también hay que saber reconocer. No solo que hay una mayor cantidad de recursos en términos de inversión pública, si uno mide, por ejemplo, por la inversión por habitante, en el caso del Ecuador pasa de $60 por habitante a cerca de $360 por habitante. Pero en términos cuantitativos, el tema es que hay que aterrizarlo en términos cualitativos. Exactamente, y hasta allá voy. Y le voy a presentar dos indicadores que son sumamente importantes ya para medir la calidad y la mejor ejecución. Uno tiene que ver con la composición de ese programa anual de inversiones. Para cerrar bien las cifras, el presupuesto general del Estado, en el caso del Ecuador, asciende a cerca de $26.000 millones. De ese presupuesto total, cerca de $6.000 millones es lo que se comprende como el programa anual de inversiones. El 90% del programa anual de inversiones en el caso del Ecuador está situado fundamentalmente en la creación de infraestructura productiva, le hace, por ejemplo, generación hidroeléctrica, y en la construcción de capacidades humanas, educación y salud. Quiere decir que hay una mejor focalización. Y la tercera gran noticia, es decir, mejor asignación, mejor distribución de esos recursos. Y el tercer elemento fundamental es la mejor ejecución, que tiene que ver con el acoplamiento entre planificación y ejecución. Por primera vez en junio del año pasado, el programa anual de inversiones del Ecuador se ejecutó en un 50%. Es decir, el semestre que marca los 6 meses implicó que se hizo una ejecución absolutamente adecuada, lo cual es un récord histórico en el caso del Ecuador. ¿El 50% del anual o el 50% de lo previsto para el semestre? El 50% del anual. Del anual, o sea, que la tendencia daría a entender que se va a cumplir al 100%. Al 100%. Eso es histórico en el caso del Ecuador. Es histórico en el caso del Ecuador y es una muy buena noticia porque quiere decir que hemos roto esas trampas. Usted recuerde que en diciembre el sector público, la burocracia, trataba de invertir lo más que se podía, teníamos una caída, unos baches en los primeros meses del año y de esa manera perjudicábamos la calidad de la ejecución de esa inversión pública. Señor secretario, el país es un país dolarizado. Y hace poco, con la medida tomada por el Banco Central de regular, controlar el movimiento de las divisas de entrada y salidas, se comenzó a hablar de la antesala de la salida a la dolarización. ¿Eso es un rumor irresponsable o es una ruta del gobierno nacional? Yo creo que hay mucha claridad respecto a la dolarización. El primer punto, me parece, Carlos, tiene que ver con que desde el inicio yo diría que cuando empezó este proyecto político en el año 2006, el proyecto político de la Revolución Ciudadana y el presidente de la República, en ese momento candidato, han sido sumamente claros en decir que el Ecuador no va a dejar la dolarización. El Ecuador no va a dejar la dolarización. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, creo que hay que tener un reconocimiento social de que el tener al dólar por moneda en curso, el tener una dolarización unilateral de la economía, implican unas renuncias enormes en términos de la capacidad de política económica de un país. Por definición, en dolarización usted no puede emitir dinero, ni tampoco puede depreciar la moneda. ¿Cómo se han defendido nuestros socios comerciales, en el caso, nuestros vecinos, Colombia y Perú? Depreciando, devaluando su moneda, con lo cual, en términos económicos, implica que están ganando competitividad espuria, porque una depreciación o una devaluación
lo que provoca es una caída ficticia de los costos reales, una ganancia ficticia de competitividad, y de esa manera ellos intervienen de mejor manera en los circuitos internacionales. Lo que significa que deben ingresar más dólares que salir. Eso significa entonces, y eso me lleva a una siguiente inquietud que se le va a dejar planteada para tratarla al regreso, la sustitución de importaciones. Eso tiene un conjunto de connotaciones. Quiere decir que si nosotros no tenemos la capacidad de emitir y no tenemos la capacidad evaluatoria que nos otorga el tener una moneda nacional, tenemos que tener como políticas sumamente activas la política comercial, y en esos elementos, los aspectos como los que usted señala de sustitución de importaciones, pero también la política fiscal. Y simplemente le hago acuerdo, Carlos, cómo nosotros recibimos la parte fiscal. Recibimos con un conjunto de preasignaciones, es decir, estábamos atados de manos. No solo que no teníamos facultades de ejercer política monetaria, sino que nuestra política fiscal eso también se ha corregido, se ha avanzado, pero hoy tenemos que ver para adelante. Así es. Señor secretario, le invito a que hagamos una pausa y regresamos a seguir tratando estos temas, por cierto, muy interesantes. Venimos de inmediato, sigan en nuestra sintonía. Y si quiere seguir averiguando, le voy a plantear al señor secretario un escenario. ¿Qué pasa si el petróleo baja por debajo de un nivel de $60? Estamos de vuelta, amigos televidentes. Estamos con la presencia del señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo y ex canciller de la República del Ecuador, doctor Fadel Marconi, con quien estamos haciendo una evaluación de estos 5 años de gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. Señor secretario, le planteé el tema de modelo de sustitución de importaciones para poder apalancar un país que acogió una moneda extraña como el dólar, pero sin embargo es que ello es una moneda dura que también nos ha permitido proteger los ingresos reales de la ciudadanía. Ahora, en ese sentido, el modelo de sustitución de importaciones, el gobierno nacional, desde la campaña del 2016 venía diciendo, vamos a proteger la industria nacional para garantizar el empleo, pero sin embargo de aquello, hoy la industria textil, sus exportaciones han bajado al 41%, producto de un sinceramiento de precios con Venezuela y producto que su principal comprador, Colombia, hoy con el TLC, ya no compra las telas al Ecuador. Pero por otro lado, también tenemos, señor secretario, el tema es, tenemos un país petrolero, pero compramos todo al exterior. Es decir, al comprar todo al exterior, y no solo me refiero a la parte del servicio, sino me refiero a los bienes de capital, y compramos todo al exterior cuando podríamos comprar también en la industria nacional y ahorraríamos sustancialmente recursos económicos que salgan del país y más bien esos recursos se quedarían en el país. En ese sentido, ¿no está fallando la instrumentación del modelo de sustitución de importaciones que el presidente Correa anuncia? Yo creo que hay que examinar desde varios ángulos nuevamente su pregunta. Primero, la composición de los ingresos en el caso del Ecuador han tenido un notable incremento por el incremento de los ingresos fiscales. En el caso del Ecuador se han más que duplicado los ingresos fiscales entre el 2006 y el 2011, es una muy buena noticia, y sin elevar impuestos, es decir, con una mayor eficiencia por parte del Servicio de Rentas Internas. Y esto es una magnífica noticia para el Ecuador. El segundo elemento fundamental de entrada de ingresos es la renta extractiva, fundamentalmente la venta de petróleo, que es un recurso natural por definición agotable en el tiempo. Quiere decir que cada unidad de uso en el petróleo nos lleva inexorablemente a su agotamiento. Por eso es tan importante lo que usted señala. Es decir, si nosotros tenemos un país que se basa fundamentalmente sus ingresos en términos impositivos y en rentas extractivas, creo que lo más inteligentemente que se puede hacer, o lo más inteligente es transformar esa renta extractiva en términos de acumulación dinámica de capital social y de talento humano. Y eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno. La apuesta del gobierno, cuando decimos que las prioridades del programa anual de inversiones recae fundamentalmente en inversión, en salud, y recae ahora en ir avanzando hacia una sociedad de la innovación, el conocimiento, creo que es lo más sano e inteligente que se puede hacer para la forma como nosotros tenemos, o la forma como hemos compuesto nuestros recursos históricamente. Es una realidad heredada. El Ecuador ingresó en los circuitos internacionales a partir del siglo XIX, fuimos vendedores de cacao en un primer momento, luego de banano, luego vino la época petrolera en los años 70, luego hubo intentonas de diversificación productiva, particularmente en la sierra, con espárragos, flores, etcétera, pero evidentemente nosotros tenemos que ir hacia una diversificación de la especialización productiva. Pero estas son palabras mayores.
Estas son palabras mayores. Nosotros hemos heredado esta estructura productiva prácticamente desde el siglo XIX. ¿Y esta diversificación en qué tiempo sería realidad? Creo que estamos trabajando en ello. Justamente yo, por mi propio oficio de planificar el país, por el cargo que ejerzo en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, me he dado el trabajo, Carlos, de leer todos los planes de desarrollo en América Latina. No hay un solo país, Carlos, que plantee una estrategia de diversificación de su especialización y de avanzar en fases contundentes hacia un cambio hacia la matriz productiva y la matriz energética. En el caso del Ecuador, al menos programáticamente, tenemos ese planteamiento. Estamos hablando de un proceso de largo plazo. Estamos hablando de un proceso de mediano plazo. Pero mientras tanto, ¿cómo sostener la economía en caso de que se nos baje el petróleo por debajo de los niveles de $60? Bueno, en eso creo que hemos actuado contracíclicamente y en forma muy eficiente. Recordemos que desde el último trimestre del año 2008 hemos tenido los embates de una crisis internacional profunda, la crisis más importante del capitalismo central, que no solo provocó el debacle de la economía más grande del planeta, que es la economía norteamericana, sino también la caída como castillo de naipe de un conjunto de economías europeas. El caso de Portugal, el caso de Italia, el caso de Grecia, el caso de Irlanda, que prácticamente son economías que han tenido que tener salvatajes por parte de la Banca Central Europea. Es decir, América Latina y el Ecuador ha funcionado muy bien su estrategia de desarrollo justamente porque hemos ejercido políticas contracíclicas. Es decir, no hemos reducido la gestión y la capacidad de la inversión pública, sino que al contrario, hemos mantenido nuestro programa anual de inversiones porque es un programa que está dinamizador en términos de creación de empleo, sustitución de capital, también ha hecho generación de valor agregado. También ha hecho que la inflación suba. Pero vamos a lo siguiente. O sea, en economía hay que plantear escenarios como todo en la vida. ¿Qué pasa si el petróleo baja a menos de $60? ¿No sería bueno entonces en esa diversificación de ingresos para no tener los huevos en una misma canasta? Me refiero a los ingresos, por cierto. ¿No sería bueno entonces aquí la participación de esa otra variable en la ecuación que es el sector privado productivo? Por supuesto que sí. Pero se está quedando en términos de crecimiento. No, yo creo y en términos de inversión. Mire, tuvimos hace apenas 2 semanas una muy interesante reunión con el sector privado en la Presidencia de la República. Estuvieron representantes de los sectores productivos y el primer reconocimiento de los sectores productivos es que una economía boyerante con muchas capacidades en términos de creación de competitividad sistémica, porque finalmente si hay obras de generación eléctrica, ¿qué es lo que ocurre ya en términos productivos? Que puede haber una caída tendencial de las tasas y de las tarifas eléctricas. ¿De quién se beneficia de eso? Bueno, el sector comercial, el sector de servicios, el sector residencial. Esos son los elementos que se llaman de generación de productividad sistémica. Es decir, la infraestructura que se está creando, el momento que tenemos mejores carreteras, quiere decir que hay una reducción de los costos de transacción. Pero no se traduce en incremento de la inversión. Pero yo le señalaba que en los estudios del propio Banco Central del Ecuador, cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento en el caso macroeconómico del Ecuador está agregado en público y privado, y un factor fundamental ha sido el dinamismo de la inversión privada, un factor fundamental que se ha traducido en una reducción histórica de la tasa de desempleo. Ahora, creo que hay mucho por hacer, Carlos. Lo que le quería también señalar es que cuando hablamos del sector privado, y eso es muy importante tenerlo en la cabeza, no solo estamos hablando de la gran empresa. El sector productivo es lo pequeño, lo mediano, que es además el mayor generador de empleo, y lo otro. El modelo coreano ya no los mostró, además. Y lo otro es la economía popular y solidaria, es decir, todo el nuevo tejido productivo que también hay que ir creando para generar la capacidad productiva final del ser humano y en este caso de nosotros. Para hablar de la economía popular y solidaria, que por cierto es mi especialización, tuviéramos otro programa más, pero tengo que pasar a la otra parte del análisis, que es la parte de la política en estos 5 años de gobierno. Me queda poco tiempo, me quedan 2 minutos apenas, señor secretario. A ver, en la campaña del 2006 se hablaba, y la propuesta de Alianza País era: vamos a fortalecer el sistema político ecuatoriano, vamos a fortalecer los partidos políticos para fortalecer la democracia, pero resulta a la hora del té que no se ha logrado el tema. Y por otro lado, todo este relajo de las firmas no demuestra acaso que el sistema político electoral no ha funcionado. La ruta que se fijó en Montecristi, y ahí es bastante clara la Constitución de la República, fue evidentemente el fortalecimiento de las organizaciones políticas, de las organizaciones, léase movimientos sociales, léase partidos políticos, sea movimientos que aglutinen a los intereses de la ciudadanía. En el caso concreto de las firmas,
creo que lo que se está intentando hacer es poner a todos en el mismo saco. Y creo que debemos tener claridad de lo que ha ocurrido aquí. Primero, al menos esa es nuestra posición, debe investigarse este tema hasta las últimas consecuencias. Tiene que valorarse y validarse el 100% de las firmas. Hasta el momento, el único movimiento que tendría la capacidad de pasar la vara que se puso en Montecristi, es decir, tener el 1.5% del padrón de las firmas que están representadas en el padrón, es el Movimiento País. Pero sin embargo se ven afectados con firmas adulteradas. Sí, eso hay que investigar, pero de lo que se sabe, del registro que tenemos hasta el momento, eso compondría, en términos relativos, cerca del 17%, pero en términos absolutos, Carlos, nosotros tenemos 5 veces más de las firmas requeridas. Es el único movimiento que ha hecho un esfuerzo real por consolidar su estructura, por generar verdaderamente una representatividad política, y eso marca una notable diferencia con el resto de la partidocracia. Pero este sistema no lleva a esto que ha sido una práctica. Hoy se visibilizó, pero esto era un secreto a voces. Pero creo que también, Carlos, partamos de lo que teníamos en el 2006. En el 2006 nosotros teníamos un país prácticamente en soletas, una partidocracia que estaba en soletas, una serie de instituciones que habían sido desprestigiadas, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el propio Ejecutivo. Yo creo que es indudable que hay una recuperación de lo público, pero parece que la partidocracia no entiende que estamos en un nuevo país y sigue con las prácticas viejas, viciadas, que han implicado no solo en el caso de las firmas lo que estamos viendo, una degradación de la política, sino una mercantilización de la política. El neoliberalismo es llevado a la política. Señor secretario, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo y creo que ya nos hemos pasado también. Hemos estado con el señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Fander Falconi, doctor Fander Falconi, ex canciller de la República, con quien hemos hecho una evaluación de los 5 años de gobierno del señor presidente de la República, doctor Rafael Correa Delgado, y también sobre la crisis diplomática a propósito del asilo diplomático extendido por el gobierno del Ecuador a Julian Assange. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Los espero el próximo domingo. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com